Me llamo Francisco Morales. Tengo 68 años. Y esta mañana me desperté temblando, no por el frío de febrero en Valencia, sino por el sonido de la cerradura forzándose. Era mi propio hijo, Miguel, de 42 años, que venía otra vez a quitarme lo único que me quedaba, mi pensión de jubilado. Han pasado 5 días desde que vació mi nevera y mis armarios, llevándose hasta el último euro que guardaba en una lata de galletas. Durante 42 años, trabajé como fontanero en Valencia, arreglando tuberías para que las familias tuvieran agua caliente y saneamiento. Ahora mis manos artríticas apenas pueden sostener la taza de café vacía que intento preparar en esta cocina saqueada. La luz del amanecer se filtraba por las persianas de mi pequeño piso en el barrio de Ruzafa, iluminando las paredes desnudas donde antes colgaban fotos de mi familia. Miguel se las había llevado también, alegando que los marcos tenían valor. Mi estómago rugía como un motor viejo, recordándome que no había comido nada decente desde el martes. «Papá, abre la puerta», gritó Miguel desde el otro lado, su voz áspera como siempre últimamente. «Sé que estás ahí, no me hagas esperar». Me levanté de la cama despacio, cada movimiento un recordatorio de los años cargando herramientas y arrastrándome por sótanos húmedos. El piso de terrazo estaba frío bajo mis pies descalzos mientras caminaba hacia la puerta, sabiendo que una vez más tendría que enfrentar la realidad de lo que mi hijo se había convertido. Al abrir, Miguel entró empujándome suavemente hacia un lado. Vestía ropa cara, una chaqueta de cuero, que probablemente costaba más que mi pensión de un mes, y llevaba un reloj dorado que relucía bajo la luz fluorescente del pasillo. «Buenos días, papá», dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado en los últimos años. «Vengo por lo de siempre». «¿Qué lo de siempre?», pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «El dinero, papá. Ayer depositaron tu pensión. La necesito». «Miguel, ya te di casi todo la semana pasada. Apenas me queda para comer hasta fin de mes». Su sonrisa se desvaneció como el humo de un cigarrillo. Se acercó a mí, tanto que pude oler su colonia cara mezclada con alcohol. Había estado bebiendo otra vez. «Mira, viejo», dijo bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazante. «No te estoy pidiendo permiso. Te estoy diciendo que me vas a dar ese dinero. Tengo un negocio importante entre manos, una oportunidad de oro que nos va a hacer ricos a los dos». «¿Qué negocio, Miguel?» «Nunca me cuentas nada concreto. No lo entenderías. Son cosas modernas, inversiones en criptomonedas y startups tecnológicas. El futuro, papá, algo que tu generación no puede comprender». Lo había escuchado antes. Durante los últimos 2 años, Miguel había venido con diferentes excusas. Un restaurante que fracasó antes de abrir, un negocio de importación que resultó ser una estafa, inversiones en empresas fantasma. Cada vez me pedía dinero prestado que nunca devolvía, y cada vez las cantidades eran mayores. «No tengo más dinero que darte, hijo. Mírame». Señalé hacia la cocina vacía. «No he comido bien en días. Tu madre estaría horrorizada si viera en lo que te has convertido». La mención de Carmen, mi difunta esposa, fue como tocar un cable eléctrico. Los ojos de Miguel se endurecieron hasta convertirse en 2 pedazos de hielo negro. «No metas a mamá en esto», escupió. «Ella no está aquí para vernos pasar necesidades. Y ¿sabes qué? Tienes razón. No tengo tiempo para juegos». Se dirigió hacia mi dormitorio y empezó a revolver en los cajones de la cómoda, tirando la ropa al suelo sin consideración. Sabía que buscaba la cartilla del banco donde tengo domiciliada la pensión. «Miguel, basta», grité con toda la autoridad que pude reunir. «Esta es mi casa y no tienes derecho a...» «¿Tu casa?», se giró hacia mí con una carcajada cruel. «Esta posilga que está cayéndose a pedazos. Papá, seamos realistas. Tú eres un peso muerto. Consumes oxígeno y recursos que podrían estar aprovechando mejor». Sus palabras me golpearon como puñetazos. Durante un momento me quedé sin habla, procesando la crueldad de lo que acababa de escuchar. «Soy tu padre», logré susurrar. «Sí, y como tal, deberías ayudar a tu hijo a prosperar en lugar de ser egoísta con dinero que de todas formas no sabes usar». Encontró lo que buscaba: la cartilla bancaria que guardaba en una caja de zapatos bajo unas mantas. La agitó en el aire como un trofeo. «Perfecto. Ahora vamos al banco. No iré contigo». Miguel se acercó otra vez, pero esta vez vi algo diferente en sus ojos. No era solo avaricia o desesperación. Era algo más oscuro, más peligroso. «Papá», dijo con voz peligrosamente calmada, «vamos a ir al banco. Vas a sacar todo el dinero de tu cuenta
y me lo vas a dar. Porque si no lo haces, me voy a encargar de que pases los últimos años de tu vida en un geriátrico público, donde te cambien los pañales una vez por semana y te den de comer puré todos los días. No puedes hacer eso. Ah, ¿no? Tengo contactos, papá. Conozco gente en servicios sociales que puede declararte incapaz de cuidarte a ti mismo. Una persona de tu edad, viviendo en estas condiciones, sin dinero para comida, sería fácil demostrar que necesitas cuidado institucional. El miedo se apoderó de mí como el agua helada. Miguel había estudiado Derecho antes de abandonar la carrera y sabía que tenía conocimientos suficientes para hacer realidad su amenaza. Además, continuó, tienes un nieto que te adora. Sería una pena que Alejandro no pudiera verte más, porque su abuelo está internado en un lugar terrible, ¿verdad? Alejandro, mi nieto de 13 años, el único rayo de luz en mi vida oscurecida. La idea de no volver a verlo, de que creciera pensando que su abuelo lo había abandonado, me destrozó por completo. Está bien, dije con la voz quebrada. Iremos al banco. Miguel sonrió otra vez, pero no había triunfo en esa sonrisa. Solo la satisfacción fría de alguien que había quebrado la voluntad de otro ser humano. Sabía que entrarías en razón. Vístete. Tenemos una cita con tu dinero. Mientras me ponía la ropa, traté de pensar en alguna salida, alguna forma de escapar de esta pesadilla. Pero mi mente, cansada por la preocupación y debilitada por la falta de comida, no podía encontrar una solución. Al salir del edificio hacia el coche de Miguel, miré hacia la ventana del segundo piso donde vivía mi vecina Pilar, una mujer de mi edad que siempre había sido amable conmigo. Estaba asomada, mirando con preocupación evidente. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y vi en los suyos la misma pregunta que me hacía a mí mismo. ¿Cómo había llegado a esto? El viaje al banco se hizo en silencio. Miguel conducía con una mano mientras con la otra tamborileaba nerviosamente en el volante. Parecía ansioso, como si tuviera prisa por algo más que solo obtener mi dinero. Miguel, intenté una vez más. ¿Por qué no me cuentas qué está pasando realmente? Tal vez pueda ayudarte de otra manera. La única forma en que puedes ayudarme es dándome ese dinero y dejando de hacer preguntas. Llegamos al Banco Santander de la Avenida del Reino de Valencia. Era mi sucursal de toda la vida, donde todos los empleados me conocían por mi nombre. Esperaba que alguien notara que algo andaba mal, que Miguel me estaba coaccionando. Pero cuando entramos, la cajera que nos atendió era nueva, una chica joven que no me conocía. Miguel se colocó justo detrás de mí, su mano posada en mi hombro como si fuera un gesto cariñoso. Pero yo podía sentir la presión de sus dedos, la amenaza silenciosa. Buenos días, dijo la cajera con una sonrisa profesional. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero retirar todo el saldo de mi cuenta, dije con voz temblorosa. La chica frunció el ceño ligeramente. ¿Todo el saldo? Son 1.247 euros. ¿Está seguro? Era todo lo que tenía. Mi pensión del mes y los pocos ahorros que había logrado acumular durante años de privaciones. Sí, logré decir. ¿Podría decirme para qué necesita esta cantidad? Es protocolo del banco preguntar cuando se retiran cantidades significativas. Sentí la mano de Miguel apretarse más en mi hombro. Es para ayudar a mi hijo con un negocio, mentí. La transacción se completó en pocos minutos. Ver cómo toda mi seguridad económica desaparecía en un sobre que Miguel se metió inmediatamente en el bolsillo interior de su chaqueta fue como ver morir una parte de mí. De regreso a casa, Miguel parecía más relajado. Incluso tarareaba una canción. Para él, esto había sido solo una gestión más. Para mí, había sido el final de mi independencia. Gracias, papá, dijo al dejarme en la puerta del edificio. Te prometo que esto va a ser bueno para los dos. En unos meses estaremos forrados. ¿Cuándo podré ver algo de ese dinero? Paciencia, viejo. Los grandes negocios toman tiempo. Se alejó en su coche, dejándome solo en la calle con las manos vacías y el corazón roto. Subí las escaleras hasta mi piso como un zombi, cada escalón más pesado que el anterior. Una vez dentro, me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Carmen solía hacerme compañía mientras veíamos las noticias. Miré a mi alrededor, las paredes desnudas, la cocina vacía, el televisor viejo, que era lo único de valor que Miguel no se había llevado aún. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento mi hijo, el niño al que había criado con tanto amor después de la muerte de Carmen, se había convertido en este extraño que me trataba como un obstáculo? Recordé cuando Miguel tenía 8 años
y yo le enseñaba a usar las herramientas básicas de fontanería. Sus ojos brillaban de emoción cada vez que lograba apretar una tuerca o soldar una junta. Cuando sea mayor, quiero ser como tú, papá, me había dicho una vez. ¿Dónde había quedado ese niño? El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos amargos. Era un número que no reconocía. ¿Tega? ¿Francisco Morales? Sí. ¿Quién es? Soy la inspectora Ana Ruiz, de la Policía Nacional. ¿Podría hablar con usted sobre su hijo Miguel? El mundo se detuvo a mi alrededor. Con voz apenas audible, logré preguntar, ¿qué ha pasado? Capítulo 2. La revelación que lo cambió todo. Señor Morales, ¿puede venir a comisaría? Es importante que hablemos en persona, dijo la inspectora Ana Ruiz, con un tono que mezclaba profesionalidad y urgencia. ¿Está Miguel en problemas? Pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Prefiero explicárselo cuando venga. ¿Puede estar aquí en una hora? Colgué el teléfono con manos temblorosas. Miguel en problemas con la policía. Después de lo que había pasado esta mañana, no sabía si sentir preocupación o una extraña sensación de justicia. Me puse el único traje que me quedaba, el que había usado para el funeral de Carmen 5 años atrás. Estaba arrugado y olía a naftalina, pero era lo más presentable que tenía. Tomé el autobús hasta la comisaría del centro de Valencia, gastando los últimos 3 € que tenía en monedas sueltas. La comisaría provincial estaba en la Avenida de la Plata, un edificio imponente que siempre me había intimidado. Nunca había tenido problemas con la ley, y entrar allí me hizo sentir como si yo fuera el delincuente. La inspectora Ana Ruiz era una mujer de unos 50 años, con cabello castaño recogido en un moño y ojos que parecían ver a través de las mentiras. Me recibió en una oficina pequeña pero ordenada, con diplomas en las paredes y una foto de ella recibiendo una condecoración. Señor Morales, gracias por venir. Por favor, siéntese. Me acomodé en una silla de plástico que había visto días mejores. Inspectora, ¿qué ha hecho Miguel? Ella abrió una carpeta gruesa sobre su escritorio. Su hijo está siendo investigado por estafa, blanqueo de dinero y participación en una red de inversiones fraudulentas que ha robado más de 2 millones de euros a personas mayores en toda la comunidad valenciana. Las palabras me golpearon como un martillazo. Eso tiene que ser un error. Me temo que no, señor Morales. Su hijo es el cerebro de una operación muy sofisticada. Se hacía pasar por asesor financiero. Convencía a jubilados para que invirtieran sus ahorros en empresas fantasma y luego desaparecía con el dinero. Pensé en todas las veces que Miguel me había hablado de sus negocios, de las inversiones tecnológicas y las oportunidades de oro, pero él nunca me pidió que invirtiera en nada. Murmuré, más para mí mismo que para ella. ¿No? La inspectora arqueó una ceja. ¿Su hijo no le ha pedido dinero recientemente? La pregunta me puso en una posición imposible. Admitir lo que había pasado esta mañana significaría confirmar que Miguel me había robado, pero también podría meterlo en más problemas. Él me pide dinero a veces, para sus negocios. La inspectora se inclinó hacia adelante. Señor Morales, voy a ser directa con usted. Sabemos que su hijo le ha estado extrayendo dinero de manera sistemática. Tenemos registros bancarios que muestran retiros frecuentes de su cuenta, siempre después de que Miguel lo visitara. También tenemos testimonios de vecinos que lo han visto salir de su edificio en estado de agitación. Me quedé callado, procesando la información. Todo tenía sentido ahora. La ropa cara de Miguel, su desprecio hacia mí, su conocimiento de los procedimientos legales. Señor Morales, continuó la inspectora, lo que su hijo le está haciendo a usted tiene un nombre. Violencia económica contra personas mayores. Es un delito grave. Emi y yo, dije débilmente, y eso hace que sea aún más grave. El abuso familiar es algo que tomamos muy en serio. Saqué un pañuelo del bolsillo y me limpié los ojos, que habían comenzado a humedecerse sin que me diera cuenta. Inspectora, ¿qué va a pasar ahora? Eso depende en parte de usted. Necesitamos su testimonio para completar el caso contra Miguel, pero también queremos ofrecerle protección y ayuda. ¿Protección? Miguel está desesperado. Cuando los estafadores como él se ven acorralados, pueden volverse peligrosos, especialmente hacia los testigos, que pueden incriminarlos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé la amenaza sobre el geriátrico, sobre no volver a ver a Alejandro. Inspectora, tengo un nieto. Si Miguel va a la cárcel, ¿qué pasará con Alejandro? ¿Dónde está la madre del niño? Murió en un accidente hace 3 años. Miguel es todo lo que tiene.
La expresión de la inspectora se suavizó. En casos como este, cuando el único progenitor va a prisión, normalmente se busca a familiares cercanos que puedan hacerse cargo. ¿Usted estaría dispuesto a cuidar de su nieto? Por primera vez en meses, sentí una chispa de esperanza. Por supuesto. Alejandro es lo más importante para mí. Bien. Pero hay un problema. En su situación actual, sin ingresos y con problemas de vivienda, sería difícil que un juez le concediera la custodia. ¿Problemas de vivienda? Señor Morales, hemos investigado a fondo a Miguel. Sabemos que su piso está a nombre de él, no suyo. Si Miguel va a prisión, usted podría quedarse sin hogar. Otra revelación que me dejó sin aire. Pero yo vivo ahí desde hace 20 años. Miguel solo me ayudó a hacer el papeleo cuando murió Carmen. Los documentos muestran que él es el propietario único. Técnicamente usted es su inquilino, y un inquilino sin ingresos. Me hundí en la silla, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. No solo había perdido mi dinero, sino que también podría perder mi hogar y mi nieto. Sin embargo, continuó la inspectora, hay programas de ayuda para víctimas como usted. Podemos conseguirle una vivienda social, ayuda económica y asesoramiento legal gratuito. ¿Oui, Miguel? Si decide testificar contra él, es muy probable que vaya a prisión. Mínimo 5 años, posiblemente más. El fraude a gran escala y el abuso familiar son delitos que los jueces no toman a la ligera. Me quedé en silencio durante varios minutos, mirando mis manos arrugadas y manchadas por años de trabajo. Estas manos habían construido una vida, habían criado a un hijo, habían consolado a una esposa moribunda. ¿Cómo habían llegado a estar tan vacías? Inspectora, necesito preguntarle algo. Si Miguel va a la cárcel y yo consigo la custodia de Alejandro, ¿cómo le explico a un niño de 13 años que su padre es un criminal? Esa es una pregunta muy difícil, señor Morales. Pero piénselo así. ¿Qué le está enseñando Miguel a su hijo ahora mismo? ¿Que está bien robar a los abuelos? ¿Que la familia es algo de lo que aprovecharse? Sus palabras resonaron profundamente en mí. Pensé en Alejandro, en sus ojos brillantes y su sonrisa inocente. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que Miguel empezara a corromperlo también? Hay algo más que debe saber, dijo la inspectora, sacando otra carpeta. Hemos estado vigilando a Miguel y sabemos que planea huir del país. Tenemos información de que ha estado comprando boletos de avión y transfiriendo dinero a cuentas en el extranjero. ¿Cuándo? Creemos que en los próximos días. Por eso necesitamos actuar rápido. ¿Se llevaría a Alejandro? Es posible. Los fugitivos a menudo usan a los niños como escudos emocionales y también como forma de manipular a las autoridades. La idea de que Miguel se llevara a Alejandro para siempre, de que mi nieto creciera en algún país extranjero como hijo de un fugitivo, me llenó de pánico. ¿Qué tengo que hacer? Pregunté finalmente. Primero, necesitamos que ponga una denuncia formal. Después, trabajaremos con servicios sociales para acelerar el proceso de custodia temporal de Alejandro. Y finalmente, ayudaremos a arrestar a Miguel antes de que pueda huir. ¿Cuándo? Mañana. Tenemos información de que va a ir a su casa mañana por la tarde para recoger algunos documentos importantes. Probablemente el pasaporte de Alejandro. Respiré profundamente. La decisión que tenía que tomar cambiaría todo. La vida de Miguel, la de Alejandro y la mía propia. Inspectora, dije con voz firme, quiero hacer la denuncia. Ella asintió y comenzó a sacar formularios. Muy bien. Vamos a comenzar desde el principio. ¿Cuándo empezó Miguel a pedirle dinero? Durante las siguientes 2 horas, relaté toda la historia. Cómo empezó con pequeños préstamos, después de la muerte de su esposa, cómo las cantidades fueron aumentando, cómo las excusas se volvieron más elaboradas, y finalmente cómo había llegado a amenazarme y robarme mi pensión completa. La inspectora tomaba notas meticulosamente, haciendo preguntas específicas sobre fechas, cantidades y testigos. Cuando terminé, me sentía exhausto, pero también extrañamente aliviado. Por primera vez en meses, alguien me había escuchado sin juzgarme. Señor Morales, quiero que sepa que ha hecho lo correcto. Sé que no ha sido fácil. Inspectora, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Usted tiene hijos? Tengo una hija. Tiene 25 años. ¿Cómo se sentiría si tuviera que denunciarla? La inspectora guardó silencio por un momento, claramente considerando su respuesta cuidadosamente. Señor Morales, si mi hija estuviera lastimando a personas inocentes y destruyendo su propia vida con drogas o delitos,
Espero tener el valor de hacer lo que usted acaba de hacer. Porque a veces, la única forma de salvar a alguien que amamos es ponerle límites firmes. ¿Cree que todavía puedo salvar a Miguel? Honestamente, no lo sé. Pero sí sé que puede salvar a Alejandro. Y puede salvarse a usted mismo. Cuando salí de la comisaría era casi de noche. Valencia se había llenado de luces y el aroma de paella flotaba desde los restaurantes cercanos, recordándome que no había comido nada en todo el día. Pero por primera vez en meses, la sensación en mi estómago no era solo hambre, era esperanza. Tomé el autobús de regreso a casa, mirando por la ventana a las familias que caminaban por las calles, a los niños que jugaban en los parques, a las parejas de ancianos que se tomaban de la mano. Vida normal. Vida que yo había olvidado que existía. Al llegar a mi edificio, Pilar estaba esperándome en el portal. Francisco, ¿estás bien? Te vi irte con Miguel esta mañana y parecías preocupado. Pilar había sido amiga de Carmen. Habían criado a sus hijos juntas, habían compartido tardes de café y preocupaciones de madre. Después de la muerte de Carmen, había sido una de las pocas personas que siguió preguntándome cómo estaba. Pilar, ¿puedes subir un momento? Necesito contarte algo. En mi piso, le serví lo único que tenía. Agua del grifo. Le conté todo. El robo de Miguel, la visita a la policía, la denuncia. Ella escuchó en silencio, pero vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas cuando describí las amenazas de Miguel. Francisco, ¿por qué no me dijiste nada antes? Todos los vecinos sabíamos que algo raro pasaba, pero pensamos que eran problemas familiares normales. Tenía vergüenza, Pilar. ¿Cómo admites que tu propio hijo te está robando? No es tu culpa, Francisco. Miguel se ha aprovechado de tu amor de padre. Se levantó y fue hacia la puerta. Espérame aquí. Volvió 10 minutos después con una bolsa de comida. Pan, jamón, queso, fruta y una botella de vino. No voy a dejar que pases hambre, dijo con firmeza. Y mañana hablaré con los otros vecinos. Vas a necesitar apoyo para lo que viene. Esa noche cenamos juntos por primera vez desde el funeral de Carmen. Pilar me contó chismes del barrio, me hizo reír con historias sobre su gato travieso, y me recordó que todavía quedaba bondad en el mundo. Cuando se fue, me quedé sentado en mi sillón, pensando en el día que había cambiado mi vida. En 12 horas había perdido mi dinero, había denunciado a mi hijo, y había comenzado el proceso para recuperar a mi nieto. El teléfono sonó cerca de medianoche. Era un número desconocido. Papá. Era la voz de Alejandro, susurrando como si no quisiera que nadie lo escuchara. Alejandro, ¿estás bien? ¿Por qué llamas tan tarde? Papá está actuando muy raro, abuelo. Está empacando maletas y diciendo que nos vamos de viaje mañana, pero no me dice a dónde. Y cuando le pregunto, se pone muy nervioso. Mi corazón se aceleró. Miguel ya estaba preparando su huida. Alejandro, escúchame con atención. ¿Dónde estás ahora? En mi cuarto. Papá está en el suyo, hablando por teléfono en voz baja. ¿Puedes oír lo que dice? Un poquito. Algo sobre tickets de avión y... Abuelo. Creo que mencionó tu nombre. La sangre se me heló. Si Miguel sospechaba que yo había hablado con la policía. Alejandro, esto es muy importante. ¿Tu padre tiene las llaves de mi casa? Sí, las tiene en su llavero. Abuelo, estoy asustado. Papá dice que no puedo llamarte más, que te has vuelto peligroso para la familia. Escúchame, Alejandro. Mañana pueden pasar cosas confusas, pero quiero que sepas que te amo mucho y que voy a protegerte. ¿Está bien? Está bien, abuelo. Yo también te amo. Si pasa algo extraño mañana, si viene la policía o si tu padre se pone violento, quiero que te escondas en tu cuarto y llames al 112. ¿Entendido? Sí, abuelo. Ahora vete a dormir, campeón. Todo va a estar bien. Después de colgar, llamé inmediatamente a la inspectora Ruiz. Le conté sobre la llamada de Alejandro y mis sospechas sobre la huida inmediata de Miguel. Vamos a adelantar la operación, dijo sin dudarlo. Mañana temprano vamos a arrestar a Miguel. Señor Morales, es importante que usted no esté en su casa mañana. Si Miguel sospecha algo, podría ir a buscar respuestas. ¿Dónde puedo ir? ¿Puede quedarse con algún vecino? ¿Con esa señora que mencionó? Sí, Pilar me dejará quedarme con ella. Perfecto. A primera hora de la mañana, vaya a casa de su vecina y quédese ahí hasta que le digamos que es seguro salir. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando al techo, pensando en todo lo que podría salir mal. ¿Y si Miguel realmente se llevaba a Alejandro? ¿Y si había malinterpretado la conversación telefónica? ¿Y si la policía no lograba arrestarlo?
Pero también pensé en todo lo que podría salir bien, en despertar mañana sabiendo que Alejandro estaba a salvo, en poder empezar una nueva vida con mi nieto, en recuperar mi dignidad después de meses de humillación. A las 5 de la mañana, empaqué una pequeña bolsa con lo poco que tenía y me dirigí al piso de Pilar. Ella me recibió en bata, con los ojos hinchados de sueño, pero completamente alerta cuando le expliqué la situación. Por supuesto que puedes quedarte aquí, dijo sin dudarlo. Y Francisco, estoy orgullosa de ti. Sé lo difícil que debe ser todo esto. Nos sentamos junto a la ventana de su salón, que daba directamente a la entrada de mi edificio. Desde ahí podríamos ver todo lo que pasara. A las 7 de la mañana, vimos llegar un coche de policía sin distintivos. La inspectora Ruiz se bajó junto con otros 2 agentes, todos vestidos de civil. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que Pilar pudo oírlo. Va a estar bien, me susurró, tomando mi mano arrugada entre las suyas. Esperamos. Los minutos se hacían eternos. A las 7:30, vimos el coche de Miguel acercándose por la calle. Aparcó justo delante del edificio, como había hecho tantas veces cuando venía a robarme. Ahí está, murmuré. Miguel salió del coche con prisas, mirando nerviosamente a su alrededor. Llevaba una mochila grande en la espalda y parecía agitado. Entró en el edificio y desapareció de nuestra vista. 5 minutos después, lo vimos salir corriendo del edificio, con la mochila aún más llena. Pero en lugar de dirigirse a su coche, comenzó a caminar rápidamente hacia la calle principal. Había visto a los policías. «Se está escapando», grité. En ese momento, los agentes salieron de su escondite. La inspectora Ruiz gritó: «Miguel Morales, policía, deténgase». Miguel empezó a correr. Durante unos segundos aterradores, pensé que se escaparía. Pero uno de los agentes era más joven y más rápido. Lo alcanzó en la esquina y lo derribó al suelo. Desde la ventana de Pilar, pude ver cómo esposaban a mi hijo, cómo lo metían en el coche policial, cómo desaparecía de mi vida. Al menos por ahora, era libre. Por primera vez en años, era libre. Capítulo 3. Un nieto, una segunda oportunidad. 3 horas después del arresto de Miguel, la inspectora Ruiz subió al piso de Pilar. Parecía cansada, pero satisfecha. «Señor Morales, su hijo está bajo custodia. Hemos encontrado en su poder documentos falsos, más de 50 euros en efectivo, y billetes de avión para esta tarde con destino a Argentina. ¿Y Alejandro? Está bien. Ahora mismo está con una trabajadora social, pero hemos acelerado el proceso de custodia temporal. Si todo va según lo previsto, esta tarde podrá llevárselo a casa». «¿A casa? Pero Miguel es el propietario de mi piso. Hemos hablado con un juez. Dadas las circunstancias especiales del caso, se ha decretado que usted puede permanecer en la vivienda hasta que se resuelva la situación legal de Miguel. Además, hemos recuperado parte del dinero que le robó. Me entregó un sobre. Son 800 euros. Es lo que llevaba Miguel en efectivo que pudimos rastrear directamente a su cuenta bancaria. No es todo, pero es un comienzo. Por primera vez en meses, tuve dinero en las manos. Dinero honesto. Dinero que era mío por derecho. Inspectora, ¿cuándo puedo ver a Alejandro? Ahora mismo, si quiere. Está en las oficinas de servicios sociales, esperando a que vengan a buscarlo. Pilar insistió en acompañarme. «No vas a pasar por esto solo, Francisco», dijo con esa determinación que las mujeres valencianas llevan en la sangre. El centro de servicios sociales estaba en un edificio moderno cerca del Palau de la Música. Cuando entramos, vi a Alejandro sentado en una silla demasiado grande para él, abrazando una mochila escolar como si fuera un salvavidas. Cuando me vio, se levantó de un salto y corrió hacia mí. Lo abracé con tanta fuerza que temí lastimarlo, pero él me abrazó igual de fuerte. «Abuelo, ¿es verdad que papá hizo cosas malas?». No sabía cómo responder. «¿Cómo le explicas a un niño de 13 años que su padre es un criminal? ¿Cómo proteges su inocencia sin mentirle? Tu papá cometió errores muy graves, Alejandro. Errores que lastimaron a mucha gente». «¿Me lastimó a mí también?». La pregunta me rompió el corazón. «No directamente, campeón, pero estaba a punto de llevarte muy lejos, donde yo no habría podido verte nunca más». Alejandro procesó esta información con esa seriedad que a veces tienen los niños que han tenido que crecer demasiado rápido. «¿Voy a vivir contigo ahora? Si quieres». «Sí, sí quiero. Pero abuelo, ¿estás bien? Pareces muy flaco». Hasta un niño de 13 años podía ver el daño que Miguel había hecho.
Estaré mejor ahora que estás conmigo. La trabajadora social, una mujer joven y eficiente llamada Mónica, nos explicó los detalles del proceso. Custodia temporal por 6 meses, revisiones mensuales, apoyo psicológico para Alejandro y ayuda económica para mí. Señor Morales, ¿se siente preparado para cuidar de un adolescente? He criado a un hijo antes, respondí, aunque inmediatamente me arrepentí de la referencia a Miguel. Las circunstancias son diferentes ahora. Usted tiene 68 años. Ha pasado por un trauma económico y emocional significativo, y Alejandro también necesitará tiempo para procesar todo esto. Tiene razón, admití. Pero tengo algo que no tenía antes, claridad sobre lo que es importante. Esa tarde, Alejandro y yo regresamos al piso donde había vivido toda mi vida adulta. Pero ahora se veía diferente. Ya no era la escena de mi humillación, sino el comienzo de algo nuevo. Abuelo, ¿puedo preguntar algo? Claro, campeón. ¿Por qué papá se volvió malo? Me senté en el sofá y le indiqué que se sentara a mi lado. No creo que tu papá sea malo, Alejandro. Creo que perdió el rumbo. A veces, cuando las personas sienten que no tienen control sobre sus vidas, hacen cosas desesperadas. Como quitarte tu dinero. Sí. Y mentir a otras personas para robarles también. ¿Volverá algún día? No lo sé, campeón. Eso dependerá de muchas cosas. Pero mientras tanto, tú y yo vamos a cuidarnos mutuamente. ¿Está bien? Alejandro asintió, pero pude ver las lágrimas que se formaban en sus ojos. A pesar de todo, Miguel seguía siendo su padre. Está bien llorar, le dije. Yo también estoy triste por lo que pasó con tu papá. Esa noche cenamos tortilla española que Pilar había traído, y vimos una película antigua en la televisión. Por primera vez en meses, mi casa se sentía como un hogar otra vez, pero a las 2 de la madrugada me desperté escuchando sollozos. Fui al cuarto de Alejandro y lo encontré sentado en la cama, llorando en silencio. ¿Qué pasa, campeón? Tengo miedo, abuelo. ¿Y si la policía viene por mí también? ¿Y si dicen que yo sabía lo que hacía papá? Me senté en su cama y lo abracé. Alejandro, tú no hiciste nada malo. Eres solo un niño. Nadie va a venir a llevarte. Pero ¿y si papá se escapa de la cárcel y viene a buscarme? No va a pasar. Pero si pasara, yo te protegeré. ¿Cómo? Eres muy mayor, abuelo. La pregunta me hizo sonreír a pesar de las circunstancias. Tienes razón, soy mayor, pero tengo algo que tu papá no tiene. Amigos que me ayudan. La inspectora Ruiz, Pilar. Mónica, la trabajadora social. No estamos solos. ¿Puedo dormir contigo esta noche? Por supuesto. Se acomodó a mi lado en la cama grande que había compartido con Carmen durante tantos años. Su respiración se calmó gradualmente hasta que se quedó dormido. Yo me quedé despierto, mirando su rostro tranquilo en la oscuridad. Se parecía tanto a Miguel cuando era niño. Los mismos pómulos altos, la misma nariz recta, las mismas pestañas largas, pero esperaba que eso fuera donde terminaran las similitudes. Los primeros días con Alejandro fueron como aprender a caminar otra vez. No había criado a un niño en décadas, y el mundo había cambiado drásticamente. Alejandro tenía un teléfono móvil que sabía usar mejor que yo, hablaba de videojuegos que no entendía, y escuchaba música que me dolía en los oídos. Pero también descubrí cosas maravillosas. Le gustaba cocinar, igual que a su abuela Carmen. Le fascinaban las historias sobre el trabajo de fontanería, y tenía una curiosidad natural sobre cómo funcionaban las cosas. Abuelo, ¿puedes enseñarme a arreglar el grifo de la cocina? Gotea mucho, me preguntó el cuarto día. ¿De verdad? ¿Quieres aprender? Sí. Papá nunca me enseñó cosas prácticas. Solo me hablaba de hacer dinero fácil. Fuimos a la ferretería del barrio, donde José, el dueño, me conocía desde hace años. Francisco, ¿este es tu nieto? Se parece mucho a ti, dijo José con una sonrisa. Sí, va a vivir conmigo ahora. José no hizo más preguntas. En los barrios de Valencia, la gente entiende que a veces las familias se reconfiguran de maneras inesperadas. Compramos las herramientas básicas y algunas piezas de repuesto. Con los 800 euros que había recuperado, pude permitirme estas pequeñas inversiones en nuestro futuro. De vuelta en casa, le enseñé a Alejandro cómo desmontar el grifo, identificar las piezas gastadas y volver a armarlo todo. Sus manos eran ágiles y rápidas, y prestaba atención a cada detalle. «Funciona», gritó cuando abrimos el agua, y no goteó ni una sola vez. «Lo hiciste muy bien, campeón. ¿Podríamos arreglar otras cosas de la casa?»
Miré a nuestro alrededor con ojos nuevos. El piso necesitaba muchos arreglos, pintura descascarada, azulejos rotos, ventanas que no cerraban bien. Durante los últimos años, había dejado que todo se deteriorara, primero por falta de dinero y luego por falta de esperanza. ¿Sabes qué, Alejandro? Vamos a convertir esto en un proyecto. Poco a poco, vamos a devolver esta casa a la vida. Durante las siguientes semanas, trabajamos juntos todas las tardes después de que Alejandro volviera del instituto. Pintamos las paredes, arreglamos las ventanas, reparamos los azulejos del baño. Con cada mejora, la casa se sentía más nuestra, más como el hogar que debería haber sido siempre. Pilar venía a ayudar los fines de semana, trayendo comida casera y enseñándole a Alejandro algunos trucos de cocina que había aprendido de Carmen. Tu abuela era la mejor cocinera del barrio, le decía mientras le mostraba cómo hacer un sofrito perfecto. Podía hacer que hasta las sobras supieran a banquete. ¿La echo de menos? Preguntó Alejandro. Todos los días, respondí. Pero ahora que estás aquí, siento que parte de ella ha vuelto. Un día, Alejandro volvió del instituto con una expresión preocupada. Abuelo, algunos chicos de la clase saben lo de papá. Dicen que es un ladrón y que seguramente yo también lo soy. Mi sangre hirvió. ¿Qué les dijiste? Nada. Me quedé callado, pero me dolió mucho. Me senté con él en la mesa de la cocina. Alejandro, la gente va a hablar. Es inevitable. Pero lo que importa no es lo que digan otros, sino quién eres tú realmente. Pero, ¿y si tienen razón? ¿Y si llevo los genes malos de papá? Escúchame bien, campeón. Los genes no determinan quién eres. Las decisiones sí. Cada día, en cada situación, tú eliges qué tipo de persona quieres ser. ¿Cómo puedo estar seguro de elegir bien? Pregúntate esto. ¿Lo que voy a hacer ayuda a alguien o lo lastima? ¿Puedo estar orgulloso de esta acción? ¿Es algo que haría que tu abuela Carmen se sintiera orgullosa de mí? Alejandro consideró mis palabras cuidadosamente. ¿Crees que abuela estaría orgullosa de nosotros ahora? Creo que estaría orgullosa de cómo has manejado todo esto. Y creo que entendería por qué tuve que denunciar a tu papá. Esa tarde, Alejandro me sorprendió con una propuesta. Abuelo, quiero aprender más sobre fontanería. De verdad. Tal vez pueda ayudarte a ganar dinero. ¿Cómo? Bueno, tú ya no puedes hacer trabajos pesados, pero todavía sabes más que nadie. Yo podría ser tus manos, y tú podrías ser mi cerebro. La idea era brillante. Durante años, había rechazado trabajos porque mi cuerpo ya no podía manejar las tareas físicas. Pero con Alejandro como ayudante, ¿hablas en serio? Muy en serio. Además, el dinero de la ayuda social no va a durar para siempre, ¿verdad? Tenía razón. La ayuda del gobierno era temporal, y aunque había recuperado parte de lo que Miguel me robó, necesitaríamos ingresos regulares para mantenernos. Está bien, dije finalmente. Pero primero tienes que aprender mucho más. Y tu educación formal siempre será la prioridad. Por supuesto. Pero abuelo, ¿puedo decirte algo? Claro. Esto es lo más feliz que he sido en años. Papá siempre estaba estresado, siempre hablando de dinero y problemas. Contigo, todo es tranquilo y seguro. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido desde la muerte de Carmen. Tal vez Miguel me había quitado mucho, pero indirectamente me había dado algo invaluable. Una segunda oportunidad de ser el padre que debería haber sido. 2 meses después del arresto de Miguel, llegó la carta que había estado esperando y temiendo a partes iguales. Era de la prisión de Picassent, donde Miguel estaba esperando juicio. Papá, comenzaba la carta, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito hablar contigo. Hay cosas que debes saber antes del juicio, cosas sobre Alejandro y sobre mí que cambiarán todo. Por favor, ven a verme. Le mostré la carta a Alejandro esa tarde, cuando volvió del instituto. ¿Vas a ir? Me preguntó. No lo sé. ¿Tú qué piensas? Creo que deberías ir. Pero no porque te lo pida él, sino porque tú necesitas cerrar ese capítulo. La sabiduría de este niño me seguía sorprendiendo. ¿Quieres que le dé algún mensaje de tu parte? Alejandro pensó durante un largo rato. Dile que estoy bien, que me gusta vivir contigo, y que ojalá pueda arreglar los errores que cometió. La prisión de Picassent estaba a 1 hora en autobús desde Valencia. Era un edificio gris y depresivo, rodeado de muros altos y alambre de espino. El proceso para entrar fue humillante. Registros, detectores de metal, revisiones de documentos.
Cuando finalmente vi a Miguel, casi no lo reconocí. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa de presidiario le quedaba grande. Pero lo que más me impactó fue su mirada. Ya no había arrogancia en ella, solo cansancio profundo. Papá, dijo cuando se sentó frente a mí en la sala de visitas. Gracias por venir. Miguel, ¿qué querías decirme? Primero, quiero pedirte perdón. De verdad, papá. Sé que no tengo derecho a tu perdón, pero necesitaba decírtelo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes, cuando me tenías muriéndome de hambre? Porque estaba enfermo, papá. Adicto. ¿Adicto a qué? Al juego. Empezó como apuestas pequeñas en deportes, luego casinos online, después inversiones de alto riesgo. Era como una droga, papá. La emoción, la posibilidad de ganar mucho dinero rápido. Esto explicaba mucho, pero no lo excusaba todo. Eso no justifica lo que me hiciste. Lo sé, nada lo justifica, pero quiero que entiendas que no era yo mismo. Cuando tienes una adicción, haces cosas que nunca pensaste que harías. Robas a tu propio padre, amenazas a la persona que más amas en el mundo. ¿Y las estafas? ¿Los millones que robaste a otros ancianos? Miguel bajó la cabeza. Al principio era real. Tenía conocimientos financieros, y las inversiones funcionaban. Pero cuando empecé a perder por el juego, comencé a usar el dinero de los clientes para apostar. Cuando perdía, necesitaba más clientes para cubrir las pérdidas anteriores. Un esquema Ponzi. Exacto. Y cada vez se hacía más grande, más incontrolable. Sabía que eventualmente se derrumbaría, pero no podía parar. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Finalmente, pregunté, ¿qué es lo que querías decirme sobre Alejandro? Hay algo que él no sabe, algo que nadie sabe. Miguel respiró profundamente. La madre de Alejandro no murió en un accidente. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Qué? Se suicidó papá. Se ahorcó en nuestro dormitorio porque descubrió lo que yo estaba haciendo. Encontró documentos. Vio que habíamos perdido la casa, que tenía deudas enormes. Dios mío, Miguel. Le dije a Alejandro que fue un accidente de coche porque no podía lidiar con la verdad, pero él merece saberlo. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque si me condenan a muchos años, quiero que Alejandro entienda por qué su madre realmente murió. Y quiero que sepa que no fue por él, sino por mis errores. La revelación me golpeó como un martillo. Alejandro había estado viviendo una mentira durante 3 años. Su madre no había muerto por mala suerte, sino por la desesperación causada por las acciones de Miguel. Miguel, ¿cómo vas a contarle esto a un niño de 13 años? No puedo. Ese es el problema. Pero tú podrías hacerlo, cuando sea el momento adecuado. ¿Me estás pidiendo que mienta por ti otra vez? No. Te estoy pidiendo que protejas a mi hijo de una verdad que podría destruirlo hasta que esté listo para manejarla. Cuando salí de la prisión, me sentía como si hubiera envejecido 10 años más. El autobús de regreso a Valencia se me hizo eterno, con la nueva información dando vueltas en mi cabeza. ¿Cómo iba a mirar a Alejandro, sabiendo que su madre había muerto por desesperación? ¿Cómo iba a guardar ese secreto cuando él me preguntara sobre la visita? Llegué a casa, cerca de las 8 de la noche. Alejandro estaba en la cocina, preparando la cena. ¿Cómo estuvo la visita? Preguntó sin levantar la vista de la sartén. Difícil. ¿Te dijo algo importante? Me senté a la mesa de la cocina, observando a este niño que cocinaba para su abuelo con la naturalidad de alguien que había tenido que crecer demasiado rápido. Me pidió perdón. De verdad. Y me explicó algunas cosas sobre por qué hizo lo que hizo. Como que tenía una adicción al juego. Perdía dinero apostando y luego robaba para seguir apostando. Alejandro procesó esta información mientras removía los huevos. ¿Es como una enfermedad? En cierto modo, sí. Pero eso no excusa el daño que causó. ¿Dijo algo sobre mí? Aquí estaba el momento que había estado temiendo. Dijo que te extraña mucho y que espera que puedas perdonarlo algún día. Alejandro sirvió la cena. Tortilla francesa con ensalada. Simple, pero hecho con amor. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Tú crees que papá puede cambiar realmente? No lo sé, campeón. Espero que sí, pero lo que importa ahora es que nosotros estemos bien. Estamos bien, ¿verdad? Miré alrededor de nuestra cocina recién pintada, con las cortinas nuevas que Pilar nos había ayudado a coser, con las fotos de Carmen que habíamos vuelto a colgar en las paredes. Sí, Alejandro, estamos muy bien. Esa noche, después de que Alejandro se fuera a dormir, llamé a la inspectora Ruiz. Inspectora,
Acabo de volver de ver a Miguel. Me contó algunas cosas. Complicadas. ¿Quiere hablar de ello? En persona, si es posible. Y necesito consejos sobre algo relacionado con Alejandro. Puedo pasar mañana por la tarde, si le parece bien. Cuando llegó al día siguiente, le conté toda la conversación con Miguel, incluyendo la revelación sobre el suicidio de la madre de Alejandro. Es una situación muy difícil, admitió la inspectora. Legalmente, no hay obligación de contarle la verdad a Alejandro ahora mismo, pero eventualmente será mejor que la sepa. ¿Cuándo es eventualmente? Cuando esté emocionalmente preparado, tal vez cuando sea mayor, cuando tenga más herramientas para procesar esa información. ¿Y si la descubre antes por su cuenta? Entonces tendremos que lidiar con esa situación cuando llegue. Pero por ahora, creo que está bien mantener la versión del accidente. Sentí una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque no tenía que destruir la paz de Alejandro con esta noticia terrible. Culpa porque le estaba ocultando una verdad importante sobre su propia vida. Inspectora, ¿cuándo será el juicio de Miguel? Probablemente en 4 o 5 meses. Va a declararse culpable para reducir la sentencia, pero aún así está mirando entre 8 y 12 años de prisión. 8 a 12 años. Alejandro sería un hombre adulto cuando su padre saliera de la cárcel. Toda su adolescencia, toda su formación como persona, estaría en mis manos. Era una responsabilidad abrumadora, pero también un privilegio extraordinario. El juicio de Miguel se celebró en octubre, cuando las hojas de los naranjos de Valencia comenzaban a cambiar de color. Decidí no llevar a Alejandro, pero él insistió en venir. Es mi padre, abuelo. Tengo derecho a estar ahí. Vas a escuchar cosas muy duras sobre él. Ya sé que papá hizo cosas terribles, pero necesito verlo por mí mismo. El juzgado estaba lleno de víctimas de las estafas de Miguel. Ancianos que habían perdido sus ahorros de toda la vida, familias que habían hipotecado sus casas basándose en sus promesas falsas. Ver sus rostros fue un recordatorio doloroso de que mi sufrimiento era solo una pequeña parte del daño que Miguel había causado. Cuando Miguel entró en la sala esposado, Alejandro agarró mi mano con fuerza. Nuestro hijo y padre se veía demacrado y pequeño en su traje de presidiario. El juez leyó los cargos: estafa agravada, blanqueo de dinero, apropiación indebida, violencia económica familiar. La lista parecía interminable. Cuando le pidieron que se declarara culpable o inocente, Miguel se puso de pie. Culpable de todos los cargos, su señoría. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro apretó mi mano aún más fuerte. Después vinieron los testimonios de las víctimas. Uno tras otro, ancianos subieron al estrado para contar cómo Miguel había destruido sus vidas. Una mujer de 78 años lloró mientras describía cómo había perdido la casa que había comprado con su difunto marido. Un hombre de 82 años explicó cómo había tenido que volver a trabajar después de perder toda su pensión. Cuando llegó mi turno de testificar, las piernas me temblaban. Miré a Miguel, que no pudo sostener mi mirada. Su señoría, comencé. Miguel Morales no es solo el estafador que ha escuchado hoy. También es mi hijo. Un hijo que me dejó sin comida durante días, que me amenazó, que robó hasta el último euro de mi pensión. La voz se me quebró, pero continué. Pero también quiero que el tribunal sepa que tiene un hijo de 13 años que necesita a su padre. No pido clemencia por mi sufrimiento, sino por el de ese niño que está sentado ahí atrás. Señalé hacia donde estaba Alejandro, que se había puesto de pie cuando mencioné su nombre. Algunas personas en la sala se giraron para mirarlo, y vi compasión en muchos rostros. Su señoría, continué. Mi nieto ha perdido a su madre, y ahora va a perder a su padre durante muchos años. Ya ha pagado un precio terrible por los crímenes que no cometió. Cuando terminé de testificar, regresé a mi asiento junto a Alejandro. Tenía lágrimas en los ojos. Abuelo, ¿por qué pediste que fuera menos duro con papá después de todo lo que te hizo? Porque la justicia no es solo castigo, campeón. También es intentar arreglar lo que está roto. Finalmente llegó el momento de la sentencia. El juez se puso de pie, y la sala quedó en completo silencio. Miguel Morales ha sido declarado culpable de múltiples delitos graves que han causado daño económico y emocional significativo a más de 50 familias. Su comportamiento ha sido especialmente reprensible en el caso de su propio padre, una persona vulnerable que dependía de usted. Miguel seguía con la cabeza baja. Sin embargo, continuó el juez. El tribunal también reconoce que se ha declarado culpable, que ha mostrado remordimiento genuino,
y que tiene un hijo menor que será afectado por esta sentencia. Por tanto, lo condeno a 8 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional a los 5 años si demuestra rehabilitación genuina y si logra devolver al menos el 50% del dinero estafado. 8 años. Era menos de lo que esperaba, pero aún así significaba que Alejandro estaría conmigo durante toda su adolescencia. Después del juicio, Miguel tuvo la oportunidad de hablar brevemente con nosotros bajo supervisión policial. Alejandro, le dijo a su hijo, quiero que sepas que nada de esto es tu culpa, y quiero que obedezcas a tu abuelo y estudies mucho. ¿Puedo escribirte cartas?, preguntó Alejandro. Si quieres hacerlo, sí, pero no te sientas obligado. Quiero hacerlo. Eres mi papá, aunque hayas hecho cosas malas. La conversación fue breve, pero vi algo en los ojos de Miguel que no había visto en años: humildad genuina. Cuando salimos del juzgado, Alejandro estaba muy callado. No fue hasta que llegamos a casa que finalmente habló. Abuelo, ¿crees que papá será diferente cuando salga de la cárcel? Espero que sí, campeón. Pero eso depende de él, y si no cambia, entonces seguiremos adelante sin él. Tú y yo hemos demostrado que podemos crear una buena vida juntos. Incluso cuando yo sea mayor, Alejandro, quiero que sepas algo. No importa qué pase con tu padre, no importa cuántos años tengas, siempre serás bienvenido en mi vida. Siempre. Esa noche, Alejandro me sorprendió con una propuesta que cambiaría nuestro futuro para siempre. Abuelo, he estado pensando en nuestro negocio de fontanería. ¿Qué has pensado? Creo que deberíamos hacerlo oficial, como una empresa de verdad. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. He estado investigando y podemos registrarnos como autónomos. Tú serías el jefe y yo el aprendiz. Podríamos llamarnos Fontanería Morales, 2 generaciones, una tradición. La idea me emocionó tanto que no pude hablar durante un momento. Durante meses habíamos estado haciendo pequeños trabajos para vecinos y conocidos, y Alejandro había demostrado tener un talento natural para el oficio. ¿Lo has pensado bien? Es una gran responsabilidad. Abuelo, mira lo que hemos logrado juntos en estos meses. Hemos arreglado la casa, hemos ganado un poco de dinero, hemos ayudado a la gente del barrio. ¿Por qué no hacerlo a lo grande? Tenía razón. En los últimos meses, habíamos reparado grifos para 5 vecinos, destapado tuberías para 3 familias más, y hasta instalado un calentador de agua nuevo en el piso de Pilar. La gente había comenzado a recomendarnos, y el teléfono sonaba cada vez más seguido. Está bien, dije finalmente. Hagámoslo oficial. La oficina del registro de autónomos estaba en un edificio moderno cerca del Ayuntamiento de Valencia. Cuando llegamos con todos los papeles preparados, Alejandro llevaba su mejor camisa y una corbata que habíamos comprado especialmente para la ocasión. Buenos días, dijo la funcionaria, una mujer mayor con gafas que me recordó a Carmen. ¿En qué puedo ayudarles? Queremos registrar una empresa de fontanería, respondió Alejandro con una seguridad que me llenó de orgullo. La mujer nos miró con curiosidad. ¿Es su nieto? Sí, y va a ser mi socio. ¿No es un poco joven? Tiene 14 años ya, dijo Alejandro, y llevo meses aprendiendo el oficio. Además, mi abuelo es el mejor fontanero de Valencia. La funcionaria sonrió. Bueno, técnicamente tendrá que esperar hasta los 16 para ser socio oficial, pero podemos registrar la empresa a nombre de su abuelo y añadirlo como empleado familiar. 2 horas después salimos del edificio con todos los sellos y documentos que nos convertían oficialmente en Fontanería Morales. 2 generaciones, una tradición. Abuelo, dijo Alejandro mientras caminábamos por las calles del centro. ¿Puedo contarte algo? Siempre, campeón. Cuando papá estaba en casa, siempre sentía que tenía que demostrarle que valía la pena, pero nunca era suficiente. Contigo es diferente. Siento que ya valgo la pena, y todo lo que hacemos juntos es porque queremos hacerlo. Sus palabras me emocionaron tanto que tuve que detenerme en plena calle para abrazarlo. Alejandro, tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Eres valioso simplemente por ser quien eres. Nuestro primer trabajo oficial llegó esa misma semana. Doña Carmen, un nombre que siempre me haría sonreír, tenía una fuga en su baño que había estado empeorando durante meses. Cuando llegamos con nuestras herramientas y nuestros uniformes nuevos, camisetas azules con el logo de la empresa, nos recibió con una sonrisa. ¿Así que ustedes son los famosos Morales de los que todo el mundo habla? Somos nosotros, respondió Alejandro con una sonrisa. ¿Dónde está el problema? El trabajo era más complicado de lo que habíamos pensado.
La tubería principal tenía una grieta que requería reemplazar una sección completa. Para mí solo, habría sido imposible. Para Alejandro solo, habría sido demasiado complejo. Pero juntos, con mi experiencia guiando sus manos jóvenes y fuertes, fue perfecto. ¿Cuánto les debo?, preguntó doña Carmen cuando terminamos. Alejandro miró hacia mí, esperando que fijara el precio. Habíamos hablado de esto. Yo manejaría la parte comercial hasta que él aprendiera más sobre costos y presupuestos. Son 120 euros, dije. Incluye materiales y mano de obra. ¿Solo eso? Otros fontaneros me habían pedido 200. Nosotros creemos en precios justos, señora. Cuando llegamos a casa esa tarde, Alejandro estaba eufórico. Abuelo, somos empresarios de verdad. Sí, campeón. Y esto es solo el comienzo. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. El boca a boca funcionó mejor que cualquier publicidad que pudiéramos haber comprado. Pronto teníamos trabajo reservado para 3 semanas. Alejandro resultó tener un don para el trato con los clientes. Era educado, explicaba los problemas de manera sencilla, y su juventud inspiraba confianza en las personas mayores que formaban la mayoría de nuestra clientela. Este chico va a llegar lejos, me dijo don Antonio, después de que Alejandro le arreglara un problema complicado en su calentador. Tiene manos de oro y cabeza de ingeniero. Pero no todo fue fácil. Un día, mientras trabajábamos en casa de una familia en el barrio de Benimaclet, el hijo del dueño, un hombre de unos 40 años, reconoció el apellido Morales. Esperen, ¿ustedes no son familia de Miguel Morales, el estafador que salió en las noticias? Alejandro se puso tenso inmediatamente. Habíamos temido que esto pasara, pero hasta ahora habíamos tenido suerte. Miguel es mi padre, dijo Alejandro con la cabeza alta. Pero yo no soy él. ¿Cómo sabemos que no están aquí para robarnos también? Sentí la ira subir por mi garganta, pero Alejandro me detuvo con una mirada. Señor, dijo con una calma que me asombró, entiendo su preocupación. Mi padre cometió errores terribles, y mucha gente resultó lastimada. Pero mi abuelo fue una de sus víctimas, no su cómplice. Y yo estoy aquí trabajando honestamente para construir una vida diferente. ¿Pueden probarlo? Alejandro sacó su teléfono y le mostró nuestro registro de autónomos, nuestros seguros y las reseñas positivas que habíamos recibido en Internet. Además, añadió, si no está satisfecho con nuestro trabajo, no tiene que pagarnos. El hombre pareció considerarlo, luego asintió. Está bien, pero los voy a vigilar. Hicimos el trabajo bajo la mirada constante del hijo suspicaz, pero cuando terminamos, hasta él tuvo que admitir que habíamos hecho un trabajo excelente. Tal vez juzgué demasiado rápido, dijo finalmente. Ustedes claramente saben lo que hacen. Esa noche, en casa, Alejandro estaba más callado de lo normal. ¿Estás bien, campeón? Abuelo, ¿siempre va a ser así? ¿Siempre voy a tener que demostrar que no soy como mi padre? No siempre, Alejandro. Con el tiempo, tu reputación se construirá por tus propias acciones. La gente te conocerá por quién eres, no por quién es tu padre. ¿Cuánto tiempo crees que tome? No lo sé exactamente. Pero cada día que trabajamos honestamente, cada cliente satisfecho, cada problema que resolvemos, es un paso hacia esa reputación. ¿No te arrepientes de haber denunciado a papá? Hubiera sido más fácil callar y fingir que nada pasaba. La pregunta me sorprendió por su profundidad. Alejandro, hacer lo correcto rara vez es lo más fácil. Pero mira dónde estamos ahora. ¿Crees que tu padre te habría enseñado a trabajar honestamente? ¿Crees que hubiéramos construido esta empresa juntos? No. Papá siempre hablaba de hacer dinero fácil, de atajos, de conseguir todo sin trabajar. Exacto. A veces, las tragedias nos abren puertas que nunca habríamos visto de otra manera. 6 meses después del juicio, recibimos una carta de Miguel desde la prisión. Era para los dos. Queridos papá y Alejandro, decía, he estado asistiendo a un programa de rehabilitación para adictos al juego. Es la primera vez en años que mi cabeza está realmente clara. Alejandro, me he enterado por otros presos que han oído hablar de su empresa de fontanería. No pueden imaginar lo orgulloso que me siento. Papá, gracias por darle a mi hijo lo que yo no pude darle. Estabilidad, propósito y el ejemplo de lo que significa el trabajo honesto. Los amo a los dos y espero algún día merecer su perdón. Alejandro leyó la carta 3 veces antes de hablar. ¿Crees que es sincero? Creo que está intentando serlo. Pero las palabras son fáciles, Alejandro. Lo que importa son las acciones sostenidas a lo largo del tiempo. ¿Le contestamos? Si quieres hacerlo, sí. Pero no te sientas obligado.
Alejandro pensó durante varios días antes de decidirse a escribir una carta de respuesta. Me la mostró antes de enviarla. Papá, me alegra saber que estás intentando mejorar. Abuelo y yo estamos bien. Nuestra empresa va creciendo y estoy aprendiendo mucho. No te voy a mentir. Todavía estoy enojado contigo por lo que le hiciste al abuelo. Pero también espero que puedas cambiar de verdad. Cuando salgas de la cárcel, si has cambiado realmente, tal vez podamos conocernos otra vez. Hasta entonces, voy a seguir construyendo una vida de la que puedas estar orgulloso. Tu hijo, Alejandro. La carta era madura, honesta y llena de una sabiduría que iba mucho más allá de sus años. ¿Estás seguro de que quieres enviarla? Sí. Creo que papá necesita saber que sus acciones tienen consecuencias, pero también que hay esperanza si realmente cambia. 2 años después del arresto de Miguel, Fontanería Morales, 2 generaciones, una tradición, había crecido más de lo que jamás imaginé. Teníamos una furgoneta con nuestro logo. Habíamos contratado a un aprendiz joven llamado David, y Alejandro, ahora de 16 años, se había convertido oficialmente en mi socio. Más importante aún, habíamos recuperado completamente la confianza de la comunidad. La gente nos conocía por nuestro trabajo de calidad, nuestros precios justos y nuestra integridad inquebrantable. Una mañana de primavera, mientras revisábamos las citas del día, sonó el teléfono. Fontanería Morales. Habla Alejandro. Hola. ¿Podrían venir a revisar una instalación? Soy Sandra Ruiz. El apellido me sonaba familiar, pero no hice la conexión hasta que llegamos a la dirección que nos había dado. Era la inspectora Ana Ruiz, quien había manejado el caso de Miguel. Señor Morales, Alejandro, nos saludó con una sonrisa. Qué alegría verlos. Inspectora, ¿necesita algún trabajo de fontanería? En realidad sí. Pero también quería verlos para contarles algunas noticias sobre Miguel. Mi corazón se aceleró inmediatamente. ¿Qué pasó? Nada malo. De hecho, son buenas noticias. Miguel ha sido un preso modelo. Ha completado su programa de rehabilitación para adicciones. Ha empezado a estudiar una carrera técnica en prisión y ha conseguido un trabajo en el taller de carpintería, donde está devolviendo parte del dinero que robó. ¿Cuánto ha devuelto?, preguntó Alejandro. Hasta ahora, unos 200 euros. Obviamente es solo una fracción de lo que robó, pero es un comienzo significativo. ¿Eso significa que podría salir antes? Es posible. Si sigue así, podría optar a libertad condicional en 3 años en lugar de 5. Después de arreglar el problema de fontanería de la inspectora, una tubería vieja que necesitaba reemplazo, Alejandro y yo nos sentamos en la furgoneta para procesar las noticias. ¿Cómo te sientes sobre la posibilidad de que papá salga antes?, le pregunté. Nervioso, admitió, pero también curioso. ¿Cómo será cuando salga? ¿Será realmente diferente? No lo sabremos hasta que pase. Pero Alejandro, quiero que sepas algo. Sin importar qué pase con tu padre, nuestra vida juntos no va a cambiar. Tú eres mi socio, mi familia, mi orgullo. Lo sé, abuelo. Y quiero que sepas que estos han sido los mejores años de mi vida. Esa tarde recibimos una llamada inesperada. Era del director de un instituto técnico de Valencia. Señor Morales, hemos oído hablar de su empresa y de cómo ha entrenado a su nieto. Nos gustaría proponerles algo. ¿De qué se trata? Queremos ofrecerles la posibilidad de crear un programa de aprendizaje. Ustedes entrenarían a estudiantes de nuestro programa de formación profesional y nosotros les proporcionaríamos un subsidio gubernamental. Era una oportunidad increíble. No solo significaría más ingresos, sino también la posibilidad de transmitir nuestro conocimiento a una nueva generación. ¿Qué opinas, Alejandro? Creo que sería genial, abuelo. Podríamos ayudar a otros jóvenes como David a aprender un oficio honesto. Aceptamos la propuesta, y 3 meses después teníamos nuestro primer grupo de 5 estudiantes. Alejandro, a pesar de tener solo 16 años, demostró ser un instructor natural. Lo importante no es solo aprender la técnica, les decía a los estudiantes, sino entender que cada trabajo que hacemos afecta la vida de una familia. Cuando arreglamos una tubería, no solo solucionamos un problema técnico, le damos tranquilidad a una abuela, permitimos que una familia tenga agua caliente, hacemos que una casa se sienta como un hogar. Escucharlo hablar así me llenaba de un orgullo indescriptible. Este joven había tomado las lecciones de integridad y trabajo duro que habíamos construido juntos y las había convertido en su propia filosofía de vida. Un día, mientras trabajábamos en casa de una familia joven,
La madre nos preguntó, ¿ustedes son padre e hijo? Abuelo y nieto, corrigió Alejandro con una sonrisa. Se nota que se quieren mucho. Mi hijo tiene la edad de Alejandro, y espero que cuando yo sea mayor, tengamos una relación así. El secreto, dijo Alejandro, es respetarse mutuamente y trabajar hacia objetivos comunes. Después de terminar el trabajo, la mujer nos pagó y añadió una propina generosa. Es por el ejemplo que dan, explicó. En estos tiempos, es hermoso ver a una familia que realmente funciona. Esa noche, mientras cenábamos en casa, Alejandro me sorprendió con una pregunta profunda. Abuelo, ¿alguna vez te arrepientes de haber tenido que criar a otro niño a tu edad? Alejandro, criar no es la palabra correcta. Tú ya estabas criado en los aspectos importantes. Lo que hemos hecho juntos es crecer el uno al lado del otro. ¿Pero no habrías preferido tener una jubilación tranquila? ¿Crees que esto no es tranquilo? Trabajo que amo, con una persona que amo, ayudando a gente que aprecia lo que hacemos. No puedo imaginar una jubilación mejor. Pero eres diferente a otros abuelos. Ellos juegan al dominó en el parque, y tú estás debajo de lavabos arreglando tuberías. Y tú eres diferente a otros adolescentes. Ellos están en centros comerciales, y tú estás construyendo un negocio. ¿Te molesta ser diferente? No. Me gusta nuestra vida. Solo quería asegurarme de que a ti también te gustara. Alejandro, estos últimos 3 años han sido algunos de los mejores de mi vida. Has convertido lo que podría haber sido una tragedia en una segunda oportunidad. 6 meses después, recibimos otra carta de Miguel. Esta vez incluía fotografías. Miguel en su taller de carpintería, trabajando en una mesa que había construido, sonriendo genuinamente por primera vez en años. La mesa es para ustedes, decía la carta. La estoy haciendo en mis horas libres, con maderas que compré con el dinero que gano aquí. Cuando salga, si me permiten visitarlos, me gustaría entregársela en persona. Alejandro, he oído por el capellán de la prisión que tu empresa está entrenando a jóvenes. No puedo expresar lo orgulloso que estoy. Papá, gracias por salvar a mi hijo de convertirse en alguien como yo. ¿Qué piensas? Le pregunté a Alejandro después de que leyó la carta. Creo que suena diferente. Más humilde. Pero aún así, quiero ver acciones sostenidas antes de confiar completamente. Eres muy sabio para tu edad. Tuve un buen maestro. 3 años después, en una tarde soleada de mayo, el teléfono de casa sonó con una llamada que habíamos estado esperando y temiendo a la vez. Papá, era la voz de Miguel, pero sonaba diferente, más suave, más cautelosa. Miguel, ¿dónde estás? Acabo de salir. Estoy en un centro de reinserción en las afueras de Valencia. Papá, ¿podría verte algún día? Miré a Alejandro, que había escuchado la conversación. Asintió solemnemente. Puedes venir a casa este domingo por la tarde. Pero Miguel, necesitas entender algo. Las cosas han cambiado. Esta es la casa de Alejandro y mía ahora. Vienes como invitado. Lo entiendo perfectamente, papá. Y gracias. El domingo llegó con una mezcla de nervios y expectación. Alejandro había limpiado la casa de arriba a abajo y había preparado café y pastas, como si fuéramos a recibir a un dignatario extranjero. Cuando sonó el timbre a las 4 de la tarde, los dos nos miramos durante un segundo antes de que Alejandro fuera a abrir la puerta. El hombre que entró a nuestra casa era físicamente Miguel, pero transformado. Había ganado peso saludable, su ropa era simple pero limpia, y sobre todo, sus ojos tenían una claridad que no había visto en años. Alejandro, dijo con voz quebrada, has crecido tanto. Hola, papá. Se dieron un abrazo tentativo, cargado de historia y esperanza a partes iguales. Papá, Miguel se dirigió a mí. No sé cómo empezar a pedirte perdón. Siéntate, le dije. Háblanos de estos años. Durante las siguientes 2 horas, Miguel nos contó sobre su tiempo en prisión, la terapia, los programas de rehabilitación, el trabajo, los estudios, pero más importante, nos habló de la comprensión gradual del daño que había causado. Durante el primer año, seguía culpando a otros, la mala suerte, las circunstancias, la adicción, pero en el segundo año, en terapia, empecé a entender que había elegido lastimar a la persona que más me amaba en el mundo para alimentar mi egoísmo. ¿Y ahora? Preguntó Alejandro. Ahora entiendo que tengo que ganarme el derecho a estar en sus vidas otra vez. No puedo simplemente aparecer y esperar que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Qué plan tiene? Le pregunté. Tengo un trabajo en una carpintería. Es honesto,
Me pagan poco, pero es suficiente para vivir modestamente. También estoy terminando una carrera técnica por las noches. ¿Y el dinero que robaste? Sigo devolviendo lo que puedo cada mes. Tardaré toda la vida, pero estoy comprometido a hacerlo. Alejandro había estado escuchando en silencio, pero finalmente habló. Papá, quiero que sepas que estoy bien. Mejor que bien, en realidad. El abuelo y yo hemos construido algo hermoso juntos. Lo sé. He oído hablar de la empresa. Estoy increíblemente orgulloso. Pero también quiero que sepas, continuó Alejandro, que no voy a pretender que los últimos 5 años no pasaron. Cuando te fuiste, era un niño asustado. Ahora soy un joven que conoce su valor y su propósito. Lo entiendo. Si queremos reconstruir algún tipo de relación, tiene que ser basada en quién somos ahora, no en quién éramos antes. Miguel asintió, con lágrimas en los ojos. Tienes razón. Y quiero conocer a la persona en la que te has convertido. La visita duró 4 horas. Cuando Miguel se fue, prometió mantenerse en contacto y preguntó si podía volver el siguiente domingo. ¿Qué piensas? Le pregunté a Alejandro después de que se fuera. Creo que está intentando genuinamente. Pero también creo que necesitamos tiempo para ver si puede mantener estos cambios a largo plazo. ¿Te alegra haberlo visto? Sí. Me alegra saber que no está destruido completamente. Pero abuelo, quiero que sepas algo. Sin importar cómo resulte esto con papá, tú siempre serás la persona más importante en mi vida. Y tú en la mía, campeón. Durante los siguientes meses, Miguel visitó regularmente. Gradualmente, empezamos a conocer a la persona en la que se había convertido. Era humilde, trabajador y genuinamente arrepentido. Más importante aún, respetaba los límites que habíamos establecido y nunca intentó recuperar su antigua posición de autoridad en nuestras vidas. Un día, 6 meses después de su primera visita, Miguel nos sorprendió con una propuesta. He estado pensando en algo. Sé que nunca podré compensar completamente el daño que causé, pero me gustaría contribuir de alguna manera a la empresa que han construido. ¿Cómo? Preguntó Alejandro. Podría hacer trabajo de carpintería relacionado con fontanería. Gabinetes para baños, marcos para espejos, reparaciones de muebles dañados por agua. Sería como un servicio complementario. Era una idea inteligente. Muchas veces, nuestros trabajos de fontanería requerían pequeñas reparaciones de carpintería que teníamos que subcontratar. ¿Trabajarías para nosotros como empleado? Preguntó Alejandro. Exactamente. Con un salario fijo, sin participación en las ganancias. Ustedes serían mis jefes. La ironía no se nos escapó a ninguno. El hombre que una vez me había tratado como a un sirviente ahora, se ofrecía a trabajar para su hijo y su padre. Necesitamos pensarlo, dije. Esa noche, Alejandro y yo discutimos la propuesta durante horas. ¿Crees que está genuinamente cambiado? Me preguntó. Creo que está haciendo el esfuerzo. Pero tienes razón en ser cauteloso. ¿Y si empezamos con un periodo de prueba? 3 meses. Trabajos pequeños. Ver cómo funciona. Es una buena idea. Pero tiene que entender que si hay cualquier problema, cualquier regresión a sus comportamientos anteriores, se va inmediatamente. Aceptamos la propuesta de Miguel con esas condiciones. Su primer trabajo fue construir un gabinete para el baño de Doña Carmen, la misma señora que había sido nuestra primera clienta oficial. Ver a Miguel trabajar con sus manos, creando algo útil y hermoso, fue emocionante. Pero lo que más me impactó fue verlo interactuar con Alejandro, no como un padre tratando de recuperar autoridad, sino como un empleado respetando la experiencia y el liderazgo de su hijo. Alejandro tiene razón, le dijo a un cliente, que alabó el gabinete. La clave de un buen trabajo es la atención al detalle y el respeto por las necesidades del cliente. Al final de los 3 meses, Fontanería Morales, 2 generaciones, una tradición, se había convertido en Fontanería y Carpintería Morales, 3 generaciones, una nueva tradición. En la ceremonia pequeña que organizamos para celebrar la expansión oficial de la empresa, Miguel nos sorprendió con un discurso. Hace 5 años, perdí todo por mi avaricia y mi egoísmo. Perdí mi libertad, mi dignidad, y casi pierdo a las 2 personas más importantes de mi vida. Hoy, no he recuperado todo lo que perdí, y puede que nunca lo haga, pero he ganado algo que nunca tuve antes. El respeto que viene de ganarse un lugar a través del trabajo honesto. Miró directamente a Alejandro. Hijo, cuando te llevé por el mal camino con mis errores, pensé que estaba perdido para siempre. Pero tu abuelo te dio algo que yo no pude darte.
El ejemplo de lo que significa ser un hombre íntegro. Ahora es mi turno de aprender de ustedes dos. Después se dirigió a mí. Papá, me robaste tu dinero, tu dignidad y tu tranquilidad, pero me has dado la oportunidad de ganarme tu perdón a través de acciones, no palabras. Es más de lo que merezco. Esa noche, cuando ya habían vuelto a casa todos los invitados, Pilar, la inspectora Ruiz, doña Carmen, nuestros estudiantes y otros clientes que se habían convertido en amigos, los tres nos sentamos en la sala de nuestra casa. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto? Dije mirando a mis dos descendientes. ¿Qué? Preguntaron al unísono. Que Miguel me robó todo lo que tenía, pero indirectamente me dio la experiencia más rica de mi vida. Criar a Alejandro y construir este negocio juntos. ¿No te arrepientes de haberme denunciado? Preguntó Miguel. No. Si no lo hubiera hecho, Alejandro estaría viviendo en algún país extranjero como hijo de un fugitivo. Tú seguirías destruyendo vidas, y yo habría muerto solo y sin dignidad. ¿Y si no hubieras cambiado realmente en la cárcel? Entonces Alejandro y tú habrían seguido adelante sin mí, como debería ser. Pero tuve suerte. O mejor dicho, trabajé duro para merecer una segunda oportunidad. Alejandro, ahora de 19 años, y oficialmente el gerente general de nuestra empresa, levantó su vaso de agua. Por las segundas oportunidades, dijo. Por las segundas oportunidades, repetimos Miguel y yo. 5 años después, mientras escribo esta historia en mi escritorio, hecho por Miguel con madera que compró con su propio dinero, puedo ver por la ventana a Alejandro enseñándole fontanería básica a su propia novia. Carmen sí, otro guiño del destino. Miguel está en el taller del garaje, construyendo gabinetes para nuestro proyecto más grande hasta ahora. Renovar los baños de un edificio de apartamentos para personas mayores. La empresa que comenzó como una forma desesperada de sobrevivir, se ha convertido en un negocio próspero que emplea a 12 personas y ha entrenado a más de 50 jóvenes en oficios honestos. Pero más importante que el éxito comercial es el éxito familiar. Hemos demostrado que las familias rotas pueden reconstruirse, que los errores graves pueden enmendarse y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Miguel sigue devolviendo dinero a las víctimas de sus estafas cada mes. Alejandro está estudiando ingeniería por las noches mientras maneja la empresa durante el día. Y yo, a los 73 años, sigo trabajando porque he aprendido que el propósito no conoce edad. La lección más importante que he aprendido de toda esta experiencia es que a veces las tragedias más profundas pueden convertirse en las bendiciones más inesperadas, pero solo si tenemos el valor de enfrentar la verdad y luchar por lo que es correcto. Si alguien está leyendo esto y está pasando por una situación similar, siendo abusado por un familiar, sintiendo que no tiene opciones, temiendo por un nieto o nieta, quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para pedir ayuda. La dignidad perdida se puede recuperar. Las relaciones rotas se pueden reconstruir. Y los niños pueden crecer fuertes y íntegros incluso después de haber visto lo peor de la naturaleza humana. Hace 3 semanas, Alejandro me dio la noticia más maravillosa. Carmen está embarazada. Voy a ser bisabuelo. ¿Crees que serás un buen bisabuelo? Me preguntó con una sonrisa. Creo que ya he tenido buena práctica, le respondí. Esta mañana, mientras preparaba café antes de que llegaran los chicos al trabajo, sonó el teléfono. Era la inspectora Ruiz, ahora jubilada pero aún en contacto. Francisco, tengo noticias sobre las víctimas de Miguel. ¿Qué pasa? Gracias a los pagos que ha estado haciendo y a un fondo especial que el gobierno creó para casos como el suyo, todas las víctimas han recuperado al menos el 80% de lo que perdieron. Algunas incluso el 100%. Cuando colgué, me quedé parado en la cocina por un momento, sintiendo una paz que no había experimentado en años. No solo habíamos sobrevivido a la traición y el abuso, sino que habíamos ayudado a sanar las heridas de otros. Miguel llegó temprano esa mañana, como había hecho todos los días durante los últimos 3 años. Buenos días, papá, dijo. Como había hecho cada mañana desde que volvió a nuestras vidas. Buenos días, hijo, respondí. Y por primera vez en años, la palabra hijo se sintió completamente genuina. Alejandro llegó poco después, tarareando una canción, y con esa energía que caracteriza a los futuros padres. ¿Listos para otro día construyendo el legado familiar? Preguntó con una sonrisa. ¿Listos? Respondimos Miguel y yo al unísono. Mientras salíamos hacia nuestra primera cita del día, miré hacia atrás a la casa, que una vez fue escenario de mi humillación más profunda,
y que ahora era el hogar de 3 generaciones que habían aprendido que el perdón no significa olvidar, sino elegir construir algo mejor sobre los cimientos de la verdad y la responsabilidad. La historia, que comenzó con un hijo robándole a su padre, había evolucionado hacia algo completamente diferente. Una familia que había aprendido que el amor verdadero no es ciego, sino que ve claramente y elige seguir amando a pesar de todo. Y esa, creo, es la lección más valiosa de todas, que nunca es demasiado tarde para escribir un final diferente a nuestra historia, siempre y cuando tengamos el valor de enfrentar la verdad y la determinación de hacer lo correcto, sin importar cuán doloroso sea en el momento. Esta tarde, después del trabajo, los tres iremos juntos a la primera ecografía del bebé. 4 generaciones de la familia Morales, cada una habiendo aprendido algo vital de las anteriores, preparándonos para darle la bienvenida a la siguiente. El círculo se ha completado, pero también ha comenzado uno nuevo. Y esta vez empezamos con sabiduría, integridad y la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de sanar incluso las heridas más profundas.